Buenas tardes, magistrada, magistrado, amigos de los medios de comunicación, al personal jurídico y administrativo que nos acompaña, a las ciudadanas y ciudadanos que siguen nuestra transmisión a través del internet, así como también a través de las redes sociales. Vamos a dar inicio a la sesión pública convocada para esta fecha, para lo cual solicito a la licenciada Beatriz Adriana Jasso Hernández, secretaria general de Acuerdos, que proceda a verificar el quórum y en su caso también dé cuenta de los expedientes a tratar. Con su autorización, magistrado presidente. Le informo, llegado a constar que además de usted se encuentran presentes los magistrados electorales Rigoberto Riley Mata Villanueva y Yolida Bella Alvarado de la Cruz. Por tanto, existe quórum para sesionar en forma válida. Los asuntos enlistados para el día de hoy consisten en 8 juicios ciudadanos y 3 asuntos generales, cuyos datos de identificación, nombre de las y los actores, así como de las autoridades responsables, quedaron precisados en los avisos correspondientes fijados en los estrados y publicados en la página de internet de este órgano jurisdiccional. Es la cuenta, ciudadano presidente. Gracias, ciudadana secretaria general de Acuerdos, magistrada, señor magistrado. Está a nuestra consideración el orden del día que se propone para la discusión y resolución de los expedientes a tratar. Si estamos de acuerdo, podemos manifestarlo de la forma usualmente acostumbrada. Magistrado presidente, el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, para dar continuidad al orden del día, se concede el uso de la voz al juez instructor licenciado Ramón Guzmán Vidal para que dé cuenta al Pleno con los proyectos de resolución que propone la magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz en los juicios ciudadanos 27 y 28, ambos correspondientes al presente año. Buenas tardes, con su autorización, magistrado presidente, magistrada y magistrado. Doy cuenta de forma conjunta con los proyectos de resolución elaborados por la magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz. El primero de ellos, el relativo al juicio para la protección de los derechos políticos electorales 27 de este anuario, promovido por Maribel Priego León, quien por su propio derecho, vecina y aspirante a jefa de sector en el ejido El Guiro Arrancado del municipio de Jonuta, Tabasco, impugna la convocatoria para la elección de las delegaciones en el municipio de Jonuta, Tabasco, emitida por el Cabildo del Ayuntamiento de ese municipio, la cual, a decir de la actora, omitió o no incluyó a diversas comunidades, vulnerándose su derecho a ser votada y de votar de ella y las personas que viven en aquellas comunidades. En principio, en el proyecto se desestima la causal de improcedencia hecha valer por el ente municipal, pues se considera que la demanda se presentó oportunamente dentro de los 4 días siguientes a aquel en que la actora tuvo conocimiento de la citada convocatoria. En cuanto al fondo, el agravio relativo a la violación a su derecho de ser votada, pues pretende registrarse como candidata a jefa de sector en el citado ejido de Jonuta, Tabasco, el cual no se incluyó dentro de la convocatoria controvertida. En la propuesta se califica como sustancialmente fundado, ya que al realizarse el control difuso de convencionalidad ex oficio, se determinó hacer una interpretación conforme en sentido amplio al artículo 103, último párrafo de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. Porción normativa que, si bien establece como una facultad de los ayuntamientos hacer designaciones directas en las jefaturas de sector y de sección, también se contempla que puede realizarse una elección para tales cargos, concluyéndose que debe ampliarse y protegerse el derecho a ser votado, toda vez que una elección tiene como principal fundamento promover la democracia representativa. En cuanto al derecho de votar de los habitantes de las otras comunidades que tampoco fueron incluidas en la convocatoria controvertida, en la propuesta se explica por qué no es procedente tal pretensión de la actora, en virtud que carece tanto de interés legítimo como jurídico para promover el juicio. En cuanto al diverso motivo de inconformidad consistente en que la convocatoria se pide la constancia de no antecedentes penales como un requisito, la ponente propone calificarlo de inoperante, principalmente porque, contrario a su dicho, en la convocatoria solo se previó la presentación de un escrito bajo protesta. Además, que dicha convocatoria fue dirigida a las personas que pretenden ocupar
las delegaciones y subdelegaciones, por lo que no le genera una afectación a la actora. Finalmente, en cuanto al agravio relativo a la indebida publicación de la convocatoria, se considera infundado, dado que solo son apreciaciones subjetivas de la promovente al no manifestar las razones de tal apreciación, siendo que en el expediente se demostró que la referida convocatoria se aprobó y publicó debidamente el 28 y 29 de marzo de este año, cumpliéndose lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. Bajo esas consideraciones es que en el proyecto principalmente se ordene al Cabildo del Ayuntamiento de Jonuta, Tabasco, para que dentro del plazo establecido en la propuesta emita una nueva convocatoria para elegir la jefatura de sector del ejido El Güiro Arrancado del municipio de Jonuta, Tabasco. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de resolución elaborado en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales de este año, promovido por Marcelino Izquierdo Sánchez, candidato a delegado municipal en la ranchería El Golpe, segunda sección, Los Patos, del municipio de Cárdenas, Tabasco, mediante el cual expresa su inconformidad contra el candidato Diego Izquierdo Hernández, a quien señala no debió participar por ser funcionario del gobierno federal y suplente del actual delegado, así como que cometió actos irregulares que hacen que no deba validarse la elección del pasado 31 de marzo de este año, celebrada en esa ranchería. Al respecto, la ponente estima infundados los agravios hechos valer. En cuanto a lo que hace a ser funcionario federal, se demostró que ello no es un requisito previsto en el artículo 102 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, así como que en la convocatoria solo se pidió no ser funcionario municipal, siendo que esto último lo acreditó el candidato impugnado al presentar sus documentos. Por tal motivo, el ente municipal le otorgó el registro, lo cual en estima de la ponente es correcto y legal. Con relación a que el candidato impugnado no debió participar en la elección por ser el suplente del actual delegado de la ranchería, ello no fue demostrado por el promovente ni tampoco de la información rendida por la responsable, de ahí lo infundado. Finalmente, en cuanto a los agravios de la invalidez o nulidad de la elección, debido a las irregularidades hechas por el candidato impugnado, estas no se demostraron con la única prueba técnica ofrecida por el actor, ni tampoco de las constancias de autos, por lo que se desestimaron las posibles causales de nulidad, indicándose en el proyecto que las mismas debía demostrarse y además ser determinantes para el resultado de la elección, lo cual, al no ocurrir, se propone desestimar los motivos de inconformidad. Por esa y otras razones, la magistrada propone confirmar la elegibilidad del candidato electo Diego Izquierdo Hernández en la indicada ranchería, así como la elección celebrada el 31 de marzo del 2019. Es la cuenta, magistrada y magistrados. Ciudadana magistrada, ciudadano magistrado, se encuentran a nuestra consideración los proyectos mencionados en la cuenta. Si alguno desea hacer uso de la voz, podemos hacerlo manifestar en este momento. Tiene el uso de la voz la magistrada Yolida Bey. Gracias, presidente. Magistrado, muy buenas tardes a todas y a todos. Solamente me voy a referir al juicio para la protección de los derechos político-electorales 27 de 2019, en razón de la importancia que tiene, dada la inaplicación precisamente que se está haciendo, o más bien la interpretación conforme que se está haciendo en el proyecto. Este asunto se trata de un juicio que promueve una ciudadana que tiene su domicilio en el ejido El Güiro Arrancado del municipio de Jonuta, Tabasco. Ella lo que plantea es la violación a su derecho de ser votada y de votar, dado que refiere ser aspirante a una jefatura de sector en su localidad. Sin embargo, señala que en el municipio de Jonuta, Tabasco, el Cabildo determinó que las jefaturas de sector iban a ser designadas de manera directa, es decir, que no iba a haber elecciones. Por lo tanto, la convocatoria se emite únicamente para la elección de delegaciones y subdelegaciones. Entonces, esta es la controversia, esto es lo que plantea la ciudadana, solicitando que este tribunal revoque la convocatoria que se ha emitido por parte del Ayuntamiento de Jonuta, Tabasco, y que se incluya
a la localidad conocida como El Güiro Arrancado, así como diversas comunidades indígenas que refiere tampoco fueron incluidas en esta convocatoria. Del análisis que se hace a este asunto, podemos observar que en efecto, el 11 de febrero del presente año, el Cabildo del municipio de Jonuta, Tabasco, llevó a cabo una sesión extraordinaria en la que estimaron que las jefaturas de sector de diversos ejidos y diversas localidades serían directamente designadas por parte del presidente municipal. Y el fundamento que se utiliza para tal decisión es el artículo 103 de la Ley Orgánica de los Municipios, que refiere textualmente: los jefes de sector y de sección serán designados directamente por el ayuntamiento a propuesta del presidente municipal o podrán ser electos conforme a las disposiciones anteriores. Como podemos observar, existe una norma en la Ley Orgánica Municipal que establece las dos posibilidades. Por una parte dice que pueden ser designados directamente por el ayuntamiento a propuesta del presidente municipal, pero también señala o podrán ser electos conforme a las disposiciones anteriores. Si bien establece los dos supuestos, en el proyecto se hace un estudio de control de convencionalidad ex oficio, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido que cuando se trata de una norma sospechosa de vulnerar derechos humanos, es obligación de los órganos jurisdiccionales ejercer este control difuso a manera de hacer un estudio de constitucionalidad y convencionalidad de la norma y determinar, primero, si es factible que pueda interpretarse favoreciendo los derechos humanos o si esta norma fuera restrictiva de derechos humanos, inclusive llegar a inaplicarla como la hemos hecho en algunos otros casos. Una vez que hago el análisis como ponente de este asunto del control difuso de convencionalidad, lo primero que tengo que hacer conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte que establece los pasos a seguir es una interpretación conforme en sentido amplio, es decir, una interpretación de la norma a la luz de las normas constitucionales y convencionales que existen en nuestro ordenamiento jurídico. Si esto no fuera posible, entonces ya tendríamos que hacer una interpretación conforme en sentido estricto, que es decir, cuando haya varias interpretaciones, tenemos que decidir u optar por aquella que sea más favorable a la persona, garantizando el conocido principio pro persona. Y cuando no sea posible una interpretación conforme en sentido amplio o en sentido estricto, entonces proceder a la inaplicación. En el caso particular, haciendo el estudio correspondiente, se llega a la conclusión que basta con hacer una interpretación conforme del artículo 103 de la Ley Orgánica de los Municipios para arribar a la conclusión de que el Cabildo del Ayuntamiento de Jonuta, Tabasco, debe garantizar los derechos de votar y ser votado de los habitantes de dicha comunidad, puesto que si bien la ley le permite hacer una designación directa, también lo posibilita para poder hacer una elección. Y si tiene las dos posibilidades, como lo establece la jurisprudencia, debe de optar por aquella que sea más favorable hacia la persona, aquella que garantice los derechos político-electorales. Por lo tanto, lo que se propone en este proyecto es declarar fundado el agravio que hace valer la ciudadana Claribel Priego León, para efectos de que el ayuntamiento de esa localidad emita una convocatoria
para garantizar su derecho a ser votada y de ser votar y de votar, por supuesto, de todos los demás habitantes de esa localidad, y se lleve a cabo el proceso de elección, dejándose sin efectos en lo que fue materia de impugnación el acuerdo de Cabildo, donde se establecía que se iba a hacer una designación directa. Esto es lo que se propone en este caso por parte de el proyecto. En cuanto a agravios relativos a que se exige una constancia de no antecedentes penales, simplemente se dejan a salvo los derechos de la parte actora, porque este requisito es exigible solamente para las subdelegaciones y delegaciones, porque fue a quien fue dirigida esta convocatoria. Cuando se emita la convocatoria correspondiente a la elección de la jefatura de sector que estamos comentando, y si el ayuntamiento volviera a exigir algún requisito de esta naturaleza y considerara que le causara un agravio, estaría en posibilidad de realizar la impugnación correspondiente. Por último, simplemente manifestar que lo que sí se desestima o se señala la falta de interés jurídico de la parte actora es para impugnar diversas comunidades indígenas de dicho municipio. Como he mencionado, se le ha dado la razón respecto a que en el lugar donde ella habita y donde ella pretende ser candidata a jefa de sector, sí es procedente que se convoque a esta elección. Sin embargo, ella viene como ciudadana y señalando que es con el fin de garantizar el principio democrático de elecciones libres, auténticas, que ella solicita que además de su comunidad, también se incluyen a muchas comunidades que enuncian su demanda. Sin embargo, al analizar este caso, nos encontramos que uno de los requisitos sine qua non o requisitos indispensables para el estudio de cualquier juicio es que se tenga el interés jurídico, que significa que haya precisamente una parte que haga valer la vulneración a un derecho político electoral, cuya afectación la resienta ya sea de manera directa o indirecta, pero que sea susceptible de ser, a través del juicio, que se le pueda restituir en el uso y goce de este derecho. Y en este caso, pues podemos observar que ella, pues es habitante de una localidad a la que nos hemos referido y no tendría la posibilidad ni de ejercer ni su derecho al voto ni de su derecho a ser votada en las demás comunidades. Tampoco alega alguna otra violación que de manera personal y directa le afecte el hecho de no haberse convocado en las demás comunidades. En todo caso, debieron haber sido ciudadanas y ciudadanos de estos lugares y de estas comunidades quienes, al igual que ella, pudieron haber comparecido ante este órgano jurisdiccional y que bajo el criterio que estamos adoptando, al menos en este proyecto, pudieran tener el derecho a que no se les hiciera una designación directa por parte del Cabildo, sino que tuvieran la posibilidad de elegir a sus autoridades. A manera de síntesis, esto es lo que se propone en el acuerdo, en el proyecto que estoy sometiendo a consideración de este pleno. Muchas gracias. Gracias, magistrada. Magistrado. Gracias, magistrada. Bueno, si no hay alguna intervención con respecto a los proyectos ya presentados, solicito a la Secretaria General de Acuerdos que tome la votación que corresponde. Con su instrucción, magistrado presidente. Magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz. Son mis propuestas. Magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva. A favor de los proyectos. Magistrado presidente Jorge Montaño Ventura. Con las propuestas. Magistrado presidente, los proyectos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. Bien, gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. En consecuencia, en el juicio ciudadano 27 del presente año, se resuelve. Se declara fundado uno de los agravios esgrimidos por la actora y se ordena al ayuntamiento responsable emita una convocatoria para elegir la jefatura de sector del ejido El Güiro Arrancado
del municipio de Jonuta, Tabasco, conforme a lo expuesto e indicado en esta sentencia. En cuanto al juicio ciudadano 28, igualmente de este año, se resuelve: único, se declaran infundados los agravios expresados por el actor, confirmándose la elegibilidad del candidato a delegado Diego Izquierdo Hernández y la elección celebrada en 31 de marzo en la ranchería El Golpe, segunda sección Los Patos, del municipio de Cárdenas, Tabasco, por las razones expuestas en esta ejecutoria. Siguiendo con el orden del día, se concede el uso de la voz a la jueza instructora maestra Isis Yedith Bermón Marrufo, quien dará cuenta al Pleno con el proyecto de resolución que propone el magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva en el juicio ciudadano 29 del presente año. Buenas tardes. Con su autorización, magistrado presidente, y con el permiso de la magistrada y magistrado, doy cuenta con el proyecto de sentencia elaborado por el magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva relativo al juicio ciudadano 29 de este año, interpuesto por la ciudadana Amairani Aguilar Pérez, quien se ostenta como vecina de la colonia Florida del municipio de Centro, Tabasco, en contra de la omisión del Ayuntamiento Constitucional de Centro de incluir a dicha colonia en la convocatoria para la elección de delegaciones municipales y jefaturas de sectores para el periodo 2019-2022. La actora reclama que la colonia Florida en la que habita no fue incluida en la convocatoria, incumpliendo lo previsto en el artículo 101 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y violándose en su perjuicio el derecho a ser votada previsto en el artículo 35 de la Carta Magna. El ponente propone declarar infundada la omisión que atribuye al ayuntamiento responsable, en razón de que con las probanzas que obran en autos, se acreditó que si bien la colonia Florida no se incluyó en la convocatoria señalada, es porque no cuenta con una delegación propia al encontrarse inmersa en la que corresponde a la colonia Jesús García. Ello se sustenta en que para la citada delegación se inscribieron los ciudadanos Jorge Martínez Jesús y Susana Colorado Direux, como aspirantes a delegado propietario y suplente respectivamente, siendo esta última perteneciente a la colonia Florida. Asimismo, porque en los procesos de elecciones de delegados en el municipio de Centro, Tabasco, de los periodos 2013-2016 y 2016-2019, la colonia Florida no se ha llamado a participar porque el ayuntamiento responsable no ha determinado crear una delegación propia de la colonia Florida, actuación que no contraviene lo establecido en el párrafo primero del artículo 101 de la Ley Orgánica Municipal, ya que el ayuntamiento tiene la facultad de decidir cuáles son las colonias, villas, pueblos y rancherías que participarán en el proceso de elección de delegados y jefes de sector para el periodo 2019-2022. Por lo expuesto, se considera que no se violenta el derecho de ser votado de la actora, ya que derivado del análisis realizado a los documentos que obran en autos, se advierte que la enjuiciante no ejerció tal derecho al no haberse registrado para participar en la elección de delegado municipal que corresponde a su colonia, cuya circunscripción o delimitación abarca también la colonia Florida. Es la cuenta, señora magistrada y señores magistrados. Muchas gracias, ciudadana jueza. Ciudadanos magistrados, está a nuestra consideración el proyecto del cual ya se ha dado cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz, podemos hacerlo en este momento. Bien, de no existir alguna intervención, solicito a la Secretaria General de Acuerdos que tome la votación que corresponda. Con su permiso, magistrado presidente. Magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz. A favor del proyecto. Magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva. Es mi propuesta. Magistrado presidente Jorge Montaño Ventura. A favor. Magistrado presidente, el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. En consecuencia, en el juicio ciudadano 29 del presente año se resuelve: único, es infundada la omisión alegada por la ciudadana Amairani Aguilar Pérez. Seguidamente, se concede el uso de la voz a la jueza instructora maestra Alejandra Castillo Ollosa para que dé cuenta al Pleno con los proyectos de resolución que en mi calidad de ponente propongo en los juicios ciudadanos 09, 10,
y 11 acumulados, así como el expediente 25, todos correspondientes al año en curso. Buenas tardes. Con su autorización, señor presidente, señora y señor magistrados, doy cuenta al Pleno con dos proyectos que propone el magistrado Jorge Montaño Ventura. El primero de ellos son los juicios ciudadanos 9, 10 y 11 acumulados de este año, interpuestos por Betty Jerónimo Velázquez, Manuel Hernández y Abraham Salvador García, quienes se ostentan como jefa y jefes del sector de las rancherías Alambrado, Rubirosa y La Loma, respectivamente, todas de Tamulté de las Sabanas, del municipio de Centro, Tabasco. Los actores controvierten la convocatoria para el proceso de elección de delegaciones municipales y jefaturas de sectores del municipio de Centro, Tabasco, para el periodo 2019-2022, porque consideran que el nombramiento que actualmente ostentan y que los acredita como jefes de sector es por 3 años. Por tanto, consideran que aún les falta un año de ejercicio en dichos cargos, por lo cual la responsable no debió haber convocado elección en dichas comunidades. El ponente propone declarar infundado el agravio, ya que los enjuiciantes parten de una premisa falsa cuando suponen que sus nombramientos son por 3 años y por tanto vencen en 2020. Esto porque la propia actora y actores exhibieron copia de sus respectivos nombramientos como jefes de sector de sus comunidades, en los que se aprecia que se expidieron por el periodo 2017-2019. Pero sin que existan mayores elementos que lleven a concluir que la vigencia en el ejercicio de sus cargos concluye en el año 2020. Además, es un hecho incuestionable que la y los actores estuvieron en aptitud de interponer el medio de impugnación correspondiente para combatir la vigencia de sus nombramientos a partir de que se les hizo entrega de estos, de modo que no haberse inconformado se traduce en un consentimiento tácito del acto que ahora reclaman y que no resulta válido jurídicamente analizar en esa temporalidad en virtud del principio de definitividad que rige a la materia electoral. Por otro lado, doy cuenta con el proyecto que se propone en el juicio ciudadano número 25 también de este año, promovido por Enedina Olán Notario, candidata delegada municipal de la ranchería La Vuelta, ejido La Jagua, del municipio de Centro, Tabasco, a fin de impugnar el registro de ciudadano Denis Pascual Mazariego Molina como candidato delegado municipal de la mencionada ranchería por resultar ser un servidor público. La pretensión de la actora es que este órgano jurisdiccional revoque el registro del mencionado ciudadano por incumplir con el requisito previsto en la base 1, inciso H, de la convocatoria. En cuanto al fondo, el magistrado ponente estima declarar infundado el agravio, puesto que la actora no señala en su demanda el cargo que desempeña el ciudadano Denis Pascual Mazariego Molina. No precisa si corresponde al ámbito federal, estatal o municipal. No aporta ningún elemento de prueba mediante el cual se pueda corroborar su dicho. Y también obra en autos del expediente la carta bajo protesta de decir verdad, en cuanto a que el ciudadano impugnado no es servidor público. En consecuencia, se llega a la conclusión que existe una presunción del cumplimiento de un requisito negativo, cuestión que se acredita con la carta bajo protesta antes mencionada, y es con esta manifestación que se configura una presunción, la cual no desvirtúa a la actora, puesto que no aporta medio de prueba alguna que demuestre lo contrario. A su vez, se puede constatar de autos que no se desprende ni siquiera de manera indiciaria el incumplimiento alegado por la recurrente. Es por ello que se propone tener por infundado el agravio planteado por la parte actora. Es cuanto, señores magistrados. Gracias, ciudadana jueza. Magistrado, se encuentra a nuestra consideración los proyectos, los cuales ya se ha dado cuenta. Si desean hacer uso de la voz, podemos hacerlo en este momento. Está aquí. Bien, si no hay alguna intervención, solicito a la Secretaria General de Acuerdos tome la votación que corresponde. Con su instrucción, magistrado presidente. Magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz. A favor de los proyectos. Magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva. Con las propuestas. Magistrado presidente Jorge Montaño Ventura. Son mis proyectos. Magistrado presidente, los proyectos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias, Secretaria General de Acuerdos. En consecuencia, en el juicio ciudadano 09, 10, 11 de 2019 acumulado se resuelve. Primero, se decreta la acumulación de los juicios ciudadanos 10 y 11 al diverso 09, todos del presente año,
por ser el que primero se interpuso. Segundo, se confirma la convocatoria para el proceso de elección de delegaciones municipales y jefaturas de sectores del municipio de Centro Tabasco para el periodo 2019-2022. Ello en lo que fue materia de impugnación, esto es, el apartado donde se convoca a las ciudadanas y ciudadanos de las rancherías Alambrado, Rovirosa y La Loma de Tamulté de las Sabanas. En cuanto al juicio ciudadano 25 del presente año, se resuelve. Primero, se declara infundado el agravio sobre la imposibilidad del ciudadano Denis Pascual Mazariego Molina de ser candidato a delegado municipal de la ranchería La Vuelta, Ejido La Jagua, del municipio de Centro Tabasco. Segundo, se confirma el acuerdo mediante el cual se declara la procedencia de la fórmula correspondiente a la ranchería La Vuelta, Ejido La Jagua, del municipio de Centro Tabasco, para la elección de delegaciones municipales y jefaturas de sectores del municipio de Centro Tabasco para el periodo 2019-2022. Finalmente, solicito a la Secretaria General de Acuerdos para que dé cuenta al Pleno con los proyectos del Juicio Ciudadano 39 y los asuntos generales 11, así como el 13 y 14 acumulados, todos del presente año, propuesto por el juez instructor licenciado Ramón Guzmán Vidal. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada y magistrado. Doy cuenta de forma conjunta con los proyectos de resolución elaborados en los siguientes medios de impugnación. El primero, relativo al asunto general 11 de esta anualidad, promovido por Leticia Jiménez Castillo y Carmen Rojas Acuña, candidatas, propietaria y suplente a delegadas del fraccionamiento Villa Las Fuentes del municipio de Centro Tabasco, mediante el cual controvierten el registro de Manuel Pérez Montejo como candidato a delegado en ese fraccionamiento, solicitándole sea revocado su registro al pretender reelegirse. El segundo, respecto de los asuntos generales 13 y 14 de este año acumulados, promovidos por Miguel Marín Zapata y Cristian Iván Magaña León, candidatos, propietario y suplente a delegados en la colonia Carrizal del referido municipio de Centro, quienes se inconforman del registro de María Narcisa Vázquez Solórzano como candidata delegada en esa colonia, pidiendo sea revocado su registro al buscar reelegirse, petición que hacen conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. En ambos casos, inicialmente el juez instructor había propuesto reencauzar estos asuntos a juicios para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía. Sin embargo, ahora, al observarse oficiosamente la presentación extemporánea de las demandas, la propuesta es desecharlos, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 10, párrafo 1, inciso B, de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Tabasco. Lo anterior, al advertirse que el acto reclamado por las y los promoventes es el otorgamiento del registro a las personas que estiman no deben reelegirse. Sin embargo, de autos se demostró que el registro aconteció mediante acuerdo de cabildo de 27 de marzo, el cual fue notificado a las y los candidatos registrados, incluido las y los actores, el 28 siguiente, conforme lo establecido en la convocatoria respectiva. Por ello, el plazo de 4 días para interponer en primer momento sus demandas fue el 29 de marzo al 1 de abril de este año, por lo que al hacerlo hasta el 15 de abril siguiente es evidente su extemporaneidad. Consecuentemente, se propone desechar de plano estos asuntos generales. Por otra parte, respecto al juicio para la protección de los derechos político-electorales 39 de este año, promovido en conjunto por Merly Saraí Díaz Acopa y Ercilia López Cruz, candidatas a delegadas, propietaria y suplente en la ranchería Guineo, segunda sección del referido municipio de Centro, quienes estiman que indebidamente el Cabildo del Ayuntamiento de Centro Tabasco otorgó el registro como candidata a Marisol Robles Vigil en esa ranchería, ya que en su estima pretenden reelegirse, lo cual, conforme al tercero transitorio de la Ley Orgánica, no es posible. En este caso, el juez propone desecharlo por haberse presentado fuera del plazo legal, actualizándose la causal de improcedencia consistente en la extemporaneidad. Lo anterior, al realizarse un estudio sobre los momentos en que puede impugnarse la inelegibilidad,
es decir, dentro de los 4 días siguientes al otorgamiento del registro, o en su caso, dentro de igual plazo, una vez que se entregó la constancia de mayoría y validez al candidato o candidata electa en ambos casos, al considerarse que la persona no reúne cualquiera de los requisitos legales para ello, conforme a la jurisprudencia de rubro elegibilidad de candidatos, oportunidad para su análisis e impugnación. Así las cosas, al haberse demostrado también que el registro de la señora Marisol Robles Vigil fue mediante acuerdo de cabildo de 27 de marzo, el cual fue notificado a las y los candidatos registrados, incluidos las actoras, el 28 siguiente, de conformidad con lo previsto en la propia convocatoria. Por tanto, el plazo de 4 días para interponer en un primer momento su demanda transcurrió del 29 de marzo al 1 de abril de este año, por lo que al hacerlo hasta el 16 de abril siguiente, es evidente la presentación extemporánea del escrito de demanda, lo que actualiza la hipótesis normativa contenida en el artículo 10, párrafo 1, inciso B de la Ley de Medios de Impugnación Local, por lo que se propone desecharla de plano. Es la cuenta, ciudadanos, magistrados y magistradas. Gracias. Secretaria General de Acuerdos. Ciudadanos magistrados, está ya nuestra consideración los proyectos de los cuales se ha dado cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz con respecto a ello, podemos manifestarlo en este acto. Si no hay alguna intervención, solicito a la Secretaria General de Acuerdos, por favor, tome la votación que corresponde. Con su permiso, magistrado presidente. Magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva. A favor de las propuestas. Magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz. A favor de todas las propuestas. Magistrado presidente Jorge Montaño Ventura. A favor. Magistrado presidente, los proyectos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias, Secretaria General de Acuerdos. En consecuencia, en el juicio ciudadano 39 del presente año se resuelve: único, se desecha de plano la demanda del presente medio de impugnación interpuesto por Merly Saray Díaz Acopa y Ercilia López Cruz por las causas y motivos expuestos en este fallo. En cuanto al asunto general 11 del presente año, se resuelve: único, se desecha de plano la demanda del presente medio de impugnación interpuesto por Leticia Jiménez Castillo y Carmen Rojas Acuña por las causas y motivos expuestos en este fallo, dejando a salvo sus derechos para todos los efectos legales correspondientes. Por último, en cuanto al asunto general 13 y 14 acumulados, ambos del presente año, se resuelve: único, se desecha de plano la demanda de estos medios de impugnación interpuestos por Miguel Marlín Zapata y Cristian Iván Magaña León por las causas y motivos expuestos en este fallo, dejando a salvo sus derechos para todos los efectos legales correspondientes. Una vez que ha sido agotado el análisis de los puntos que se propusieron en el orden del día, magistrado, amigos de los medios de comunicación y público en general, siendo las 15:20 del día 24 de abril del año 2019, damos por concluida la sesión pública del Tribunal Electoral de Tabasco convocada para este día, por lo cual agradecemos su presencia y que pasen muy buenas tardes.